El profesor Héctor Padilla es igualmente fisioterapeuta, un diplomado en terapia manual ortopédica en fisiopatología de las disfunciones de la columna vertebral, diplomado en terapia manual ortopédica en técnicas de evaluación y manipulación de extremidades y tejidos blandos, es magíster en terapia manual ortopédica, certificación en Kinetic Control. Buenas tardes, profesor Héctor Padilla. Gracias por aceptar esta cordial invitación de parte de Fisioeduca de Educación Continua. Y bueno, y vamos a cerrar hoy día con broche de oro. Adelante, profesor. Muchas gracias, Hernán. Realmente muy emocionado de compartir con ustedes este espacio, este momento. Muy emocionado de compartir con todas las personas. Quiero agradecerles a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. La verdad es que sin ustedes este evento no habría sido posible, y también, por supuesto, a los organizadores, a Fisioedúcate, tanto a Hernán como a Raúl, siempre agradecidos por su confianza en mi persona. Y pues bien, vamos a compartir cierta información, una información que me pareció muy interesante desde que he estado revisando este tema. La verdad me he encontrado con muchos detalles interesantes que seguro serán de gran aporte para su conocimiento y de gran aporte para cada uno de ustedes. Sí, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Me pueden, por favor, confirmar? Sí, solo colocar en presentación y ahí. Sí. Estoy tratando de colocar en este momento. Ahorita voy. Si no, solamente deja de compartir y vuelve a compartir. Ya, perfecto. No me permite, pero... Trata de compartirlo y verlo en la pantalla que te sale de Zoom. Como acceso directo. Debes tener un recuadro en el Zoom. En ese recuadro, desde allí, compártelo nuevamente, por favor. ¿Desde acceso directo, me dice Raúl? Sí, cuando vas a compartir la pantalla, te sale un recuadro de lo que es la pantalla de Zoom, en la parte de abajo, y allí debe estar el archivo que tú intentas abrir. Bien. ¿A ti te muestra que estás presentando la diapositiva? No, o sea, me muestra la diapositiva, pero no me muestra la presentación completa. Sí, correcto, es por eso. En lo que vas a compartir la pantalla, ¿cierto? Hay un recuadro en la parte de abajo, en el programa de Zoom, que te indica los accesos que tienes. Puede ser internet, las carpetas que tienes allí como para acceder. Si buscas tu archivo allí, de las diapositivas, automáticamente te va a dejar. Tengo el micrófono, tengo seguridad, participantes, chatear, compartir pantalla, grabar, reacciones. Tengo vista del hablante arriba y salir de pantalla completa. Son las opciones que tengo, Raúl. Ahorita no está compartiendo nada, ¿cierto? Sí. Ajá, no estoy compartiendo nada. Ya. Vuelve a darle compartir pantalla. ¿Te sale algún recuadro? Sí, me sale un recuadro donde me dice Basic Avanzados Archivos. ¿Archivos? Ajá, ya. Ahí no está tu archivo que deseas compartir de repente. No tengo Dropbox, OneDrive, Google Drive y Casilla. A ver.
Dale compartir otra vez y estás en Basic, En Basic. ¿ya? Ajá. Vas a ver que te dice pantalla, de repente te dice iPhone o iPad, y en la parte de abajo, Están mis diapositivas. Ajá. ya, de ahí vas a compartir. Ajá. Ya, preséntala para ver. Ahí la tengo, pero no me permite. Bueno, creo que puedo trabajar con esto igual, ¿sí? Sí, sí. No es lo más óptimo, pero creo que la información que tenemos es más importante. ¿De acuerdo? Sí, Perfecto. no me permite. Bien, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. A pesar de la falla técnica, vamos a iniciar. Me gustaría que empezar hablando de este tema, desde la disquinesia escapular hacia el impingement del hombro o hacia el pinzamiento subacromial. La verdad es que hay mucha divergencia, sobre todo en el tema de los nombres, ¿no? Que nosotros podemos darle a esto. El consenso realmente todavía no existe sobre esta patología, pero sobre todo cuando hablamos de este tema, el nombre preferido, digamos así, que se le puede dar a esto, es dolor o tendinopatía de hombro, ¿sí? O hombro doloroso. Cualquiera de ellos es un tema, es un punto que nosotros podríamos tratar a esto. Un poco el impingement o el pinzamiento, pues nos dice un poco la ciencia que podría aplicar, sobre todo a nivel de la neurociencia del dolor, podría aplicar un poco al tema del nocebo o poder considerar al paciente que mentalmente no pueda controlar adecuadamente su dolor. ¿Sí? Entonces, me gustaría iniciar esta presentación con con esta rueda de dolor. Esta rueda de dolor, la verdad, es muy interesante, debido a que mediante esta rueda de dolor nosotros podemos encontrar varias estructuras en las cuales nosotros podríamos fijarnos cuando hablamos de dolor. Si somos francos, realmente a nosotros, a los fisioterapeutas, nos van a consultar cuando el paciente, no solamente cuando tiene dolor, sino cuando tiene dolor y disfuncionalidad. ¿Sí? Entonces, esta disfuncionalidad es importante que nosotros la tengamos en cuenta porque generalmente el paciente no viene solo cuando le duele, sino cuando le duele y ya no puede hacer algo más. ¿Sí? Sin embargo, mediante la CIF se ha encontrado este modelo que realmente en un inicio es un modelo para trabajar con las personas de dolor lumbar, pero que posteriormente se ha ido adaptando y se ha ido regulando para la mayoría de dolencias a nivel de todas las molestias a nivel musculoesqueléticas. Como podemos observar en este caso, podemos ver que existen funciones y estructuras, déficit de las funciones y las estructuras del cuerpo. También tenemos factores ambientales y también tenemos factores personales. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es un conglomerado en el que nosotros debemos hablar de dolor. Evidentemente, cada uno de estos también, este circuito que es basado en influencias biopsicosociales y ambientales, es una estructura de múltiples dimensiones, ¿sí? Y esta estructura de múltiples dimensiones se enfoca en las múltiples dimensiones asociadas al dolor. Pues contiene controladores nociceptivos, controladores de disfunción del sistema nervioso, controladores de disfunciones de las comorbilidades, controladores cognitivos, emocionales y controladores contextuales. ¿Sí? Evidentemente, en esta rueda de dolor tenemos muchas situaciones que realmente nosotros deberíamos tratar con nuestros pacientes. Sin embargo, cuando observamos esto, también deberíamos darnos cuenta que debemos echar mano y muchas veces tratamos nosotros o de resolver las cosas solos, o también, aparte de tratar de resolver las cosas solos, también podríamos intentar hacer el papel de otras profesiones, que estaría un poco lejos o bastante lejos de las normas éticas fundamentales. Entonces, siempre es necesario que nosotros, a pesar de que sepamos que las comorbilidades, por ejemplo, pueden afectar de una manera importante a mi paciente, por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, si mi paciente es fumador, ¿sí? Si mi paciente tiene problemas para dormir, ¿sí? Todas estas cosas, ¿sí? Tendrán un enfoque en el cual nosotros deberemos enfocarnos principalmente en nuestro tema
conocer, observar todas estas patologías y aprender a trabajar realmente en un equipo interdisciplinario que nos permita manejar al paciente de una forma global. Sin embargo, también tenemos en esta rueda de dolor a los pacientes, como ustedes ven en esta zona A y el paciente B. Cuando hablamos del paciente A, trataremos principalmente a los impulsadores nociceptivos, ¿sí? Donde la integración de los ejercicios específicos tendrá una mayor importancia en el plan del tratamiento. Y entonces aquí es donde entramos netamente a nuestro afán o a nuestro trabajo, a nuestra formación fisioterapéutica, en la cual realmente cada vez estudiamos más para tratar de manejar con una mayor experticia a cada uno de nuestros pacientes. Por lo tanto, siempre será fundamental que nosotros observemos esta rueda de dolor. Pongo esta rueda de dolor también porque durante la mañana y ya en esta tarde se ha hablado mucho de evidencia científica y cómo ciertas cosas van caminando y cómo ciertas cosas nos dicen que posiblemente la ciencia nos va diciendo que no funcionan, cuando en realidad nosotros en la clínica podemos ver que sí. Pues aquí, en esta rueda de dolor, nosotros podemos observar cómo los pacientes o cómo la investigación y la ciencia tiene que ir resolviendo cosas mucho más profundas. ¿Sí? Un poco la pregunta aquí es si es que realmente cada una de estas variables que nosotros tenemos en esta gran rueda de dolor pueden ser resueltas mediante las preguntas que se realiza la investigación. Decía el profesor, uno de los profesores que los escuchaba en la mañana, decía que, claro, la ciencia trata a veces de decir qué funciona mejor, A o B o A, ¿sí? Y cuando realmente lo que nosotros debemos observar es que existen muchas variables en esta multidimensión del dolor que no pueden ser resueltas de una manera adecuada. Sin embargo, en nuestro contexto, en nuestro tema, que concierne a ser los profesionales, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, del movimiento y de la experticia en este tema, debemos considerar que realmente este punto del movimiento y de la calidad, de la coordinación del movimiento y del movimiento cognitivo, pues es la parte de nuestra experticia en la que nosotros más podemos colaborar con nuestros pacientes. Evidentemente, la neurociencia del dolor debemos manejarla y debemos también trabajar con nuestros pacientes en múltiples dimensiones. A pesar de que hay ciertas limitaciones en este contexto, he traído para ustedes información interesante de muy alta evidencia científica con la cual podremos ir desarrollando este tema. Sí, podríamos decir que la prevalencia del dolor de hombro es del 7 al 27% de la población en general que han reportado dolor de hombro alguna vez de su vida. La patología más común es el síndrome de pinzamiento subacromial, que representa entre el 44 y el 65% de todas las dolencias en el hombro. Contribuye sustancialmente a la pérdida de días de trabajo y discapacidad, ¿sí? Y evidentemente esto tiene un costo muy elevado. En diferentes países se ha podido medir esto y claro, en Europa tenemos muchos profesores que están acá en Europa y sabemos que en Europa puede llegar a costar de una manera importante cada una de estas discapacidades, ¿sí? Donde más se puede medir cuál es el coste de estos problemas de salud física de nuestros pacientes. El 60% de las personas con dolor de hombro requirieron intervención de fisioterapia. Esto es muy interesante también porque muchas personas están tratando de resolver esto también a nivel quirúrgico y en nuestro país nosotros conocemos que se opera mucho más de lo que se debería, ¿sí? Y realmente a veces la ciencia el abordaje científico que nosotros queremos darle a nuestra profesión, es interesante que nosotros nos llamemos la atención entre cada técnica que utilizamos. Sin embargo, yo consideraría que existen otras prioridades más riesgosas en las que nosotros como profesionales deberíamos compartir esta ciencia. Y es que, claro, la cirugía no ha logrado realmente ser un aporte beneficioso para los pacientes con síndrome subacromial. ¿Sí? De hecho, si vamos avanzando, podríamos decir que, ¿cómo se llama? Choque subacromial o impeachment, como les decía hace poco, como les decía en un inicio, pues nos vamos a quedar un poco más con el tema de tendinopatía del manguito rotador, ¿sí? No parece haber una relación consciente entre la forma del acromio o la distancia acromioclavicular y esto se debe un poco a la arquitectura de este sistema y también
Aparte de esto, podríamos decir que las personas que tienen este tipo de problemas no han logrado tener una correlación entre las imágenes y el examen físico o la sintomatología de nuestros pacientes. ¿Qué podríamos decir de esto? Que realmente en un estudio que lo voy a presentar ya mismo, la relación de las imágenes, pues es muy fácil de revisar esto. ¿Debido a qué? A que todo el problema que se da en el impeachment del hombro es dinámico, ¿sí? Sin embargo, los problemas que nosotros tenemos o con la forma en la que nosotros queremos revisar en la imagen generalmente no es dinámica y generalmente no está basada en la mecánica del trabajo que se realiza en el hombro. ¿Sí? Como sabemos, esto es un síndrome y este síndrome puede incluir diversas patologías, como la bursitis, la tendinopatía del bíceps, tendinopatías calcificadas, tendinopatías del supraespinoso, desgarro parcial o degeneración del manguito rotador. La tendinopatía del manguito rotador, como les decía hace poco, es el término preferido de todo esto y podría basarse en diferentes problemas como intrínsecos, extrínsecos e internos, o también entre funcionales y estructurales. Sin embargo, incluso en los problemas estructurales, podríamos decir que no genera mayor tipo de beneficio la cirugía, que es en donde más estaría indicada. ¿Con qué respaldo esto? Bueno, inicialmente conociendo cuáles son las pruebas clínicas que más pueden ayudarnos a investigar este tema, y sobre todo son las pruebas de Hawkins y Kennedy o la prueba también de NIR. Esta prueba es fundamental. De esta prueba debemos partir y sumar dos pruebas más positivas, como Yergason, Speed, rotación externa, la prueba de resistencia, palpación tendinosa, aducción horizontal en un arco doloroso, provocado con dolor que disminuye al bajar el brazo. Puede haber también un dolor localizado en el hombro anterior o antero superior, ¿sí? En esta parte de aquí es importante que vayamos un poco a la ciencia, ¿sí? Si ingresamos un poquito a la ciencia, podemos ver que la descompresión o la cirugía de descompresión subacromial en adultos, ¿sí? Como ven ustedes, es una revisión sistemática y un metaanálisis, lo más elevado que podemos tener en evidencia científica, y los resultados que mostró este análisis es que hubo evidencia de alta certeza que no hubo beneficio adicional de la cirugía de descompresión subacromial sobre la cirugía placebo, ¿sí? En la reducción del dolor del hombro en un año después de seguimiento a la cirugía, ¿sí? Hay una diferencia mínimamente importante, ¿sí? Para mejorar la función entre 1 a 2 años, y hubo una evidencia de certeza moderada de ningún beneficio adicional en la cirugía de descompresión subacromial en la calidad de vida relacionada a la salud en un año de seguimiento. También podríamos decir que esta cirugía puede generar iatrogenia, ¿sí? Y que más que ayudar, estaríamos alcanzando algún tipo de daño con nuestros pacientes. Y aquí reingreso al tema. Muchas veces, a pesar de que digamos que no, y pasa mucho en nuestro país, no sé si con los colegas internacionales que están conectados, nos encargamos de atacarnos como fisioterapeutas entre que si usas o no usas diferentes técnicas o de qué forma utilizas esas técnicas. Y a veces no nos preocupamos de publicar estas cosas que son muy interesantes, que realmente están generando severos daños a nuestros pacientes y no están dándoles ningún beneficio, ¿sí? Entonces, estas cosas son importantes para que nosotros podamos ir contextualizando dentro de este tema de la disquinesia escapular. También me encontré con un artículo muy interesante, ¿sí? En este artículo interesante nosotros podemos ver el mapa de dolor mapa del dolor del hombro. En este mapa del dolor del hombro nosotros podemos ver que existen dos grupos, ¿sí? En un grupo 1, ¿sí? Alrededor del hombro, y un grupo 2 que se encuentra irradiado, ¿sí? Por fuera de la periferia del hombro, ¿sí? Nosotros podríamos encontrar en la zona más baja, ¿sí? Acá nos encontramos con el impingement, ¿sí? Que se encuentra sobre todo generando dolor a nivel proximal, también a nivel distal, y con ciertas agujetas o molestias a nivel de las manos y a nivel de las muñecas, ¿sí? Del antebrazo también. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que esta zona o este tipo de impingement, alrededor del 30% de personas en este estudio, que fue un doble ciego,
fueron diagnosticadas con el impingement del hombro, y ese 30% de personas pudieron reproducir o dieron en el mapa de dolor este dolor a nivel distal. Me llamó mucho la atención, ya que muchas veces estamos enfocados al dolor en la cara anterior y lateral del hombro, ¿sí? En la cual también podríamos sumar este mapa de dolor que puede ayudarnos a diagnosticar este problema. ¿Sí? Otro artículo muy interesante que podemos ver acá es que la disquinesia escapular, ¿sí? Puede ser un predictor en un 43% de atletas, ¿sí? De el impingement del hombro. También es una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿sí? De los últimos años, muy interesante, donde la fuerza principal de este estudio fue un metaanálisis de más de 419 participantes y una alta prevalencia de dolor del hombro en estos estudios incluidos. Este artículo indicó que la presencia de la disquinesia escapular aumentó en el 43% el riesgo de un evento de dolor en el hombro durante un seguimiento de 9 a 24 meses. Los ejercicios centrados en la escápula, que es de lo que vamos a hablar ahora y a desarrollar posteriormente, pueden ser valiosos para la prevención de las lesiones, como también la disquinesia escapular es un indicador de alerta temprana en el dolor del hombro, ¿sí? Así que si hablamos de prevención y si preferimos siempre la prevención con nuestros pacientes, debemos estar muy atentos a la disquinesia escapular. ¿Sí? Como vemos también, la disquinesia escapular puede reducir la fuerza del manguito rotador y aumentar la tensión de este, ¿sí? Dentro del mismo, promoviendo cambios apoptóticos de los tenocitos dentro de los tendones del manguito rotador. Anteriormente habíamos visto un poco de electrolisis y sabemos que un poco la base de la electrolisis es pasar de esta apoptosis a una necrosis, ¿sí? Que nos permita llegar a salir de este círculo vicioso de la degeneración para tratar de inflamar un poco a este tejido que le permita recuperarse. Cuando hablamos de apoptosis, pues podríamos estar conversando o hablando de que realmente los tejidos tienden más que a inflamarse y a recuperarse, pues a degenerarse. Y es esto lo que de cierta forma este estudio describe que puede causar la disquinesia escapular. La disquinesia escapular podría considerarse un culpable, ¿sí? En lugar de una víctima en algunos casos del dolor del hombro, ¿sí? Y eso vamos a ver después en otro nuevo estudio donde también se puede considerar diferentes cosas en estudios electromiográficos de cómo es el comportamiento tanto de la cintura escapular como del hombro. Bien, también tenemos otro metaanálisis, ¿sí? En el cual los resultados de esta revisión indican que las intervenciones centradas en la escápula proporcionaron una diferencia estadísticamente significativa en el dolor, la función, el rango de movimiento del hombro en los participantes que recibieron una dosis alta de ejercicio en comparación con los que recibieron una dosis baja, ¿sí? Bueno, aquí se habla un poco más también del tema de la terapia activa versus la pasiva, que es un tema que igual se sigue investigando, pero que vemos que cada vez el apoyo, sobre todo al tema de que activemos cada vez más a nuestros pacientes, es cada vez más evidente. ¿Sí? Recordando un poco la cinemática de la escápula, pues sabemos que se mueve en una relación 2:1, ¿sí? En relación al húmero. Cuando nosotros tenemos una reducción de los 180 grados de la escápula, sabemos que realmente 120 grados se han dado a nivel de la articulación glenohumeral y el resto, los 60 grados, se han dado en la articulación escapulotorácica. Recordar también ciertos movimientos que tiene la escápula, ¿sí? Movimientos como la báscula o la rotación superior, la rotación inferior, la inclinación anterior, la inclinación posterior, ¿sí? Y también la rotación interna y rotación externa, que también pueden ser llamadas protrusión o protracción, perdón, o retracción de la escápula, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que la cinemática tridimensional de la escápula activa puede rotar entre 45 y 60 grados en una rotación superior, una rotación externa entre 15 y 35 grados y una inclinación posterior entre 20 a 40 grados. ¿Sí? El rango final de la rotación ascendente escapular debe deprimirse ligeramente, aducirse e inclinarse posteriormente. Esto es importante, ¿sí? Porque vamos a revisar un poco la función de ciertos músculos y quiénes deberían realizar esto para generar un espacio a nivel subacromial. Bien, podemos ver acá un poco
en esta imagen cómo las funciones, por ejemplo, del trapecio superior, las funciones también del trapecio superior puede generar una elevación de la clavícula, y esta elevación de la clavícula está relacionada con un tilt anterior, ¿sí? Es decir, está relacionada con una inclinación anterior de la escápula. Y la inclinación anterior de la escápula en los primeros grados de movimiento están relacionados igual con una baja rotación superior, ¿sí? Y aparte de esa baja rotación superior, una disminución del espacio subacromial. También podríamos decir, y esto hace el 70% de las fibras del trapecio superior. También podríamos decir que tenemos no solamente al trapecio superior, sino al serrato anterior, como vemos acá, ¿sí? Y al trapecio inferior. ¿De acuerdo? Sobre todo, en los primeros rangos de movimiento, ¿sí? Vemos cómo el serrato anterior y el trapecio inferior forman una pareja importante de fuerza para realizar una contracción concéntrica que le permita hacer una rotación superior. Esta rotación superior sí disminuye el espacio subacromial y permite que los rangos de movimiento del hombro se puedan dar de una manera óptima. Sin embargo, en los rangos finales de movimiento, ¿sí? Ya cuando estamos llegando a la abducción completa, necesitamos que, o a la flexión completa, necesitamos que la escápula realice un tilt posterior, ¿sí? Y aquí vuelven a cobrar importancia estos músculos, ya que estos músculos también hacen el tilt posterior. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema en este tema? Es que estos músculos pueden estar luchando entre sí. Y la lucha entre sí puede darse un poco entre el trapecio fibras superiores y este par de músculos, o incluso también puede interferir en este caso el trapecio fibras medias. ¿Sí? Conocemos, ¿sí? Vamos un poquito más acá abajo, que aquí está el trapecio, ¿sí? Sabemos cómo está ubicado tanto el trapecio fibras superiores, el media y el inferior, y cómo también se encuentra el serrato anterior. Aquí es importante recalcar sobre la clasificación muscular que nos brinda Sarah Motran y Mark Comefort, ¿sí? Que nos permiten clasificar a los músculos en tres, ¿sí? En tres grupos musculares. Los músculos movilizadores, ¿sí? De grandes brazos de palanca, músculos bastante largos, ¿sí? Pero que tienen una fatiga rápida, que su función es mover nuestro cuerpo, ¿sí? Músculos locales o estabilizadores, y estos músculos locales o estabilizadores que realmente son músculos muy cortos, músculos que no nos generan rangos de movimiento, pero que nos permiten sostenernos durante el día y sostener nuestras articulaciones. Y tenemos músculos mixtos, ¿sí? Que van a estar más centrados en trabajar, tienen fibras mixtas como movilizadoras y estabilizadoras, y que pueden hacer varios trabajos, que estos son los músculos estabilizadores globales. Los estabilizadores globales, en el caso de la escápula, son clasificados dentro de estos, podríamos decir que está el serrato anterior, el trapecio inferior y el trapecio medio. Estos músculos deben cumplir también con una parte de lo que nosotros conocemos como el feed forward, o conocemos también como el control anticipatorio del movimiento. Quiere decir que estos músculos deberían contraerse 50 milisegundos o menos de 50 milisegundos antes que los músculos movilizadores globales, que en el caso de la escápula, los movilizadores globales vendrían a ser tanto el pectoral menor, el romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. ¿Qué debe llamarnos la atención de esto? Que generalmente son los músculos con los que nosotros estamos luchando, ya que siempre estos músculos se encuentran cargados, siempre estos músculos se encuentran generando gran tensión miofacial y son los que estamos ahí tratando de mejorarlos. Pero si nosotros aplicamos las diferentes técnicas que hemos visto ahora en cuanto a técnicas miofaciales o punción seca o diferentes tipos de técnicas que se centren sobre todo en estos puntos y no nos hemos centrado, aparte de esto, en mejorar el feed forward, es decir, a mejorar el timing de contracción que deben tener estos músculos estabilizadores globales, ¿sí? Y de generar una anticipación de contracción ante los músculos movilizadores globales, pues vamos a tener una mecánica alterada siempre de la escápula. Por lo tanto, siempre tratar el control motor en el aspecto de la coordinación cognitiva que deberíamos tener con nuestros pacientes, ¿sí?
La debilidad aislada del trapecio en general resulta de una caída de la cintura escapular. Es muy común que nosotros tengamos a nuestros pacientes con un hombro muy caído, ¿sí? Y a veces suele pasar, he visto muchos casos en los que el paciente está o el terapeuta está tratando de soltar y de liberar un músculo que está tratando de, como el trapecio fibras superiores a veces, que está tratando de sostener al hombro, que no vaya abajo, y estamos tratando de soltarlo porque le duele al paciente, cuando lo que realmente requiere este músculo es activación en algunos casos, ¿sí? Por eso es necesario tener muy claro hacia dónde debemos ir. La elevación de la clavícula contribuye aproximadamente al 75% de la inclinación anterior de la escápula, ¿sí? El trapecio inferior y el serrato anterior se combinan para formar una pareja de fuerza importante que controla la inclinación posterior y que es deseable para ampliar el espacio subacromial durante las actividades aéreas para evitar el impacto de los tejidos subacromiales. Bueno, vamos un poquito a observar cómo está este punto, sobre todo a nivel de la disquinesia escapular, y podemos ver en este caso un paciente sano en el lado A y un paciente que tiene una disquinesia escapular en el lado B. Acá se pudo hacer una medición goniométrica y como vemos, el paciente del lado A, la glenumeral alcanzó los 50 grados, ¿sí? Los dos hicieron 70 grados de abducción. Pero la glenumeral aquí alcanzó los 70 grados. ¿Por qué? Porque la escápula pudo hacer una rotación superior de 20 grados. Acá no solamente el caso es que en la disquinesia no solo es que no hace rotación superior, sino que no puede controlar la rotación inferior. Trabajo que también está indicado para el trapecio inferior y para el serrato anterior, que no solamente contraen concéntricamente esta musculatura para generar la rotación superior de la escápula, sino que también están encargados de controlar la rotación inferior. ¿Sí? Recordemos que estos músculos, que son músculos mixtos, deberían tener la capacidad de contraerse concéntricamente, de hacer un buen trabajo isométrico mientras estamos en postura y de hacer también un buen trabajo excéntrico cuando este paciente regresa o intenta regresar a su posición. Podemos ver acá el desarrollo de la abducción del hombro de nuestro paciente y cómo en el desarrollo de la abducción del hombro tenemos una simetría, si podríamos decir aquí, o un trabajo coordinado de la glenumeral con la escápula. No así con el paciente del lado B, ¿sí? Y claro, el paciente del lado B, evidentemente la glenumeral se recluta primero, luego tenemos no solamente que no hace una rotación superior la escápula, sino que hace una rotación inferior, y aparte de esto, vemos que también hay una afectación, si nosotros vemos acá, del rango de abducción o el rango de movimiento de estos pacientes. Y entonces vemos que este rango de movimiento, en este caso del paciente del lado B, va a ser de 150 grados de abducción, mientras que en el paciente de acá, de 170 grados de abducción. ¿Qué es importante? Por supuesto que es importante. ¿Que esto es el único generador del dolor del hombro? Claro que no. Fue explicado en un inicio, como habíamos dicho, que existen muchos patrones que pueden generar este dolor del hombro. Pero hay una parte mecánica y esa parte mecánica es realmente la experticia del fisioterapeuta en la cual nosotros no podemos descuidarnos, ¿sí? Y debemos seguir trabajando. Bien, si avanzamos un poco más, vamos a ver un estudio que me pareció también muy interesante y dentro de este estudio estamos, que fue un estudio observacional de casos controles de 43 jugadores de voleibol entre los 18 y 35 años de edad. Aquí el caso fue como al revés. ¿Sí? Primero, tomaron a los pacientes con problemas del manguito de los rotadores, ¿sí? Y cómo este problema alteró a la escápula, ¿sí? ¿De acuerdo? Este es un estudio control, sin embargo, el metaanálisis nos dice que realmente la escápula tiende a ser el culpable de estos problemas y que quizás este problema ya estuvo mucho antes. Lo interesante de esto es la electromiografía que se puede generar con estos pacientes. Y en la electromiografía nosotros podemos observar, evidentemente, que los músculos de feed forward que deberían controlar o que deberían contraerse antes que los músculos del movimiento o movilizadores, ¿sí? No se están reclutando de una manera adecuada. Entonces nosotros en la gráfica podemos ver cómo el trapecio superior en relación al trapecio medio, que es el segundo,
en relación al trapecio inferior y en relación al serrato anterior, sobre todo en el trapecio, en los dos trapecios, medio e inferior, ¿sí? Existe un retraso, ¿sí? De contracción de estos músculos y este retraso evidentemente causa que no tengamos una buena coordinación del movimiento. ¿Sí? Sin embargo, el trapecio superior ha cobrado, ¿sí? O ha tratado de hacer la coordinación de este movimiento y está cumpliendo una función que no le corresponde en un inicio, que es ser un músculo de feed forward, que es ser un músculo anticipatorio. Y entonces aquí tenemos al paciente que siempre que nosotros le pedimos que realice la flexión o cualquier elevación del brazo, que siempre nos va a compensar con una elevación inicialmente de la cintura escapular para después tratar de subir el brazo. Entonces tenemos un problema de coordinación cognitiva con estos pacientes. Al tener este problema de coordinación cognitiva, pues nuestro trabajo no está enfocado mucho en revisar o en realizar o trabajar fuera de nuestros pacientes. Vamos a verlo después de un tiempo. Sin embargo, tener un electromiógrafo en cada uno de nuestros consultorios realmente es una locura para nuestro país, es realmente muy difícil obtenerlo, no sé en el exterior, pero yo creo que para todos puede ser difícil tener un electromiógrafo y para esto existen otras herramientas más que nos pueden guiar para saber si tenemos estos problemas de control cognitivo de movimiento. Y claro, tenemos pruebas para esto y dentro de estas pruebas podríamos observar, son las pruebas de control motor que nosotros podemos ver como en la imagen del lado izquierdo que ustedes observan, pues podemos observar que el tratante o el examinador se encuentra evaluando al paciente con 3 dedos, ¿sí? Sobre un dedo sobre la clavícula, un dedo sobre la apófisis coracoides y un dedo que se encuentra en la cabeza humeral. ¿Sí? ¿Qué buscamos? Que el paciente esté con una abducción de 90 grados de la articulación glenohumeral y que realice una rotación interna de esta articulación. Cuando realice la rotación interna de esta articulación, nosotros deberíamos esperar, ¿sí? Que él tenga un control adecuado de un tilt anterior de la escápula. Es decir, a los 60 grados, el paciente no debería realizar un tilt anterior de la escápula, o también vamos a observar que a esos 60 grados de rotación interna, la cabeza humeral no se desplace hacia anterior. ¿Sí? También tenemos acá, en el lado derecho, en la tabla 3, como ustedes ven ahí, el control de la rotación inferior. Y en este caso, al paciente se lo solicita poner la escápula en una posición neutra y luego de poner la escápula en una posición neutra que realice una flexión de 90 grados. Con esta flexión de 90 grados, vamos a esperar que el paciente sostenga un momento el brazo, ¿sí? Entre 5 y 6 segundos, al brazo en 90 grados de la flexión. Y cuando tengamos esto, vamos a ver si es que los músculos de los que hemos estado hablando ahora, el trapecio inferior y el serrato anterior, son capaces de evitar la rotación inferior y también de realizar o de controlar la fuerza excéntrica cuando tengan que bajar. Entonces, bueno, hay un video de esto que me gustaría compartir y en este video pues podemos ver cómo el paciente se pone en 90 grados, ¿sí? Perdón, en escápula neutra, tanto en la elevación, en la depresión y también en antepulsión o retropulsión de la escápula y cómo él debe controlar en este caso la escápula. Entonces él hace la flexión de los 90 grados y en la flexión de los 90 grados pues se espera que no exista una rotación inferior, como habíamos visto en el caso del paciente de la goniometría, ¿sí? Y que también en las diferentes contracciones sea capaz de controlar a la escápula en contracción concéntrica, en isometría y en contracción excéntrica. También tenemos el video de cómo se realiza el otro test, ¿sí? De tilt anterior, ¿sí? En donde se ubica al paciente a 90 grados, se le pide que haga una rotación externa y luego empezamos con el test para revisar cómo está la rotación interna a 60 grados y con esta rotación interna a 60 grados, cómo pueden existir desplazamientos de la cabeza humeral, de la clavícula también que puede moverse, como habíamos dicho, ¿sí? Sobre todo cuando
cuando el trapecio superior está haciendo funciones de feed forward. Bien, continuamos, ¿sí? Y entonces también tenemos acá cómo existe ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las alternativas? Hemos hablado de los músculos disfuncionales, hemos hablado de que existen músculos que pueden entrar en disfunción en diferentes momentos, como son estos músculos de control de movimiento, como el trapecio inferior y el serrato anterior. Y entonces este estudio hace también una comparación electromiográfica y mediante esta comparación electromiográfica podemos observar qué músculos se están activando de mejor manera, con qué tipo de ejercicios se activan de mejor manera. ¿Sí? Entonces, vemos aquí 4 diferentes ejercicios que midieron en este estudio. ¿Sí? Todos estos pacientes fueron asintomáticos. Estos pacientes no tenían algún tipo de dolor de hombro, ¿sí? Pero sí tenían disquinesia escapular. Y entonces, por eso pueden llegar a estos rangos articulares, porque ya en el impingement del hombro hay que trabajar con otro tipo de estrategias para poder activar a la musculatura en este caso. Sin embargo, quisieron ver qué ejercicio en la prevención podría ir mejor que otro. Entonces, como vemos en el caso A, si nosotros observamos en las barras que tenemos aquí a la izquierda, podríamos ponerles el caso A aquí, el B acá, el C aquí y el D acá. Vemos que el ejercicio, ¿sí? D fue el que mejor le fue cuando tratamos de trabajar al trapecio fibras inferiores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el C y el D aquí? ¿Sí? Puede haber esta confusión. Entre el C y el D es que el D se encuentra con una ligera, no está con abducción completa, con el rango completo de movimiento, está en diagonal, ¿de acuerdo? Y el paciente C se encuentra realmente con el brazo pegado totalmente hacia la oreja, ¿sí? Entonces tenemos una diferencia importante, no tan significativa como también la que podría estar en el lado B, ¿sí? Y acá también observamos cómo este ejercicio, sobre todo el ejercicio C, fue el mejor para el reclutamiento del serrato anterior, ¿sí? ¿Por qué a los pacientes, a pesar de que la elevación del brazo es la misma, por qué les fue mejor a los pacientes que se encuentran con esta flexión de la columna dorsal? Si observamos esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que los pacientes a los que les fue mejor o cómo pudieron, al mismo paciente, perdón, cómo pudo reclutar mejor este músculo, fue debido a que tenía la columna dorsal en flexión, ¿sí? Y aparte de esto estaba estabilizada, sobre todo la estabilización de la columna dorsal. Y entonces esta estabilización de la columna dorsal nos permite realmente reclutar de una mejor manera a la musculatura, ¿ya? Aparte de esto, que induce un poco a la inclinación anterior y me permite que el músculo pueda contraerse de mejor manera para realizar la inclinación posterior. Sin embargo, existen varios estudios que también relacionan de una manera importante la relación entre la posición de la relación céntrica de la cabeza y la posición de la columna torácica en cómo funciona la escápula o cómo puede entrar en disfunción con la escápula. Así que siempre será importante también, este estudio también nos deja claro de que los músculos que pueden contraerse de esta manera o cómo nosotros podemos controlar mejor la escápula, pues será también estabilizando de mejor manera la columna dorsal. Esto es lo que quería compartirles. Existe mucho más en lo que nosotros podríamos conversar. Sé que el tiempo es limitado, sé que el tiempo se nos ha ido de una manera importante en esta mañana, muy nutritiva. ¿Sí? Sin embargo, cuando gusten los organizadores, pues realizar algún taller de este tema, sí, pues podríamos organizar un taller, sobre todo, ¿por qué? Porque necesitamos utilizar mucha razonamiento clínico para que podamos hacer ejercicios a los pacientes en un umbral bajo del trabajo de estos músculos, ya que los estabilizadores globales, siempre van a trabajar en un umbral bajo para el deseo que tenemos de que empiecen a reclutarse adecuadamente. Entonces,
Este trabajo, pues, debería trabajarse de esta manera y deberíamos también enfocarnos en buscar el reto aquí, ¿sí? Para poder organizar estos ejercicios es que nosotros podamos hacer ejercicios sencillos, fáciles. Ese es el mayor reto que tenemos con nuestros pacientes, que el reclutamiento sea realmente bajo, ¿sí? Entonces, es lo que quería compartir con ustedes. Ha sido realmente un honor y quiero agradecerles a Fisiodúcate, a Hernán, a Raúl, como nuevamente lo había dicho en un inicio, esta oportunidad. Si es que existen preguntas, con todo gusto estoy pendiente de poder resolverlas. Muchísimas gracias, profesor Héctor Padilla. Sí, tenemos, no sé si usted puede ver el chat. Sí, 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 claro que Okay. sí. Ajá. Ya, a ver. La última. Veamos. Tengo preguntas ¿desde dónde? Desde Paul Terán. Ah, no. No, no, no. Tenemos La última, la última. Siriax. Samuel, de Samuel Iñiguez. El ejercicio de control motor no es superior a otras formas de ejercicio. La elección del ejercicio para la lumbalgia probablemente depende de las preferencias del paciente o del terapeuta, la capacidad del terapeuta, los costos y la seguridad. ¿Sí? No sé si esta pregunta de No, Samuel no, era para mí o era para el profesor. era para Pablo. Ya, para Pablo. Era para ¿Ya? Pablo, sí. La última, ¿qué tipos de ejercicios de neurodinamia funcionan para el pinzamiento de hombro? ¿Sí? Recordemos que el pinzamiento subacromial o el pinzamiento del hombro no tienen una relación directa con el sistema nervioso, sobre todo a nivel motor, digamos, ¿no? Podría tener una relación directa en la sensibilización central, cuando el paciente genere una cronificación del dolor. ¿Sí? Sin embargo, no es una buena opción, pues, poder realizar un ejercicio de neurodinamia, en este caso, ya que el problema está centrado en una mecánica distinta o diferente. No es un problema que venga de alguna restricción a nivel nervioso o que necesitemos mejorar los deslizamientos del nervio sobre esa zona. No existe un paquete vasculonervioso importante que esté pasando por ese lugar. Bien, en su experiencia, ¿qué opina de las infiltraciones? Pues cuando hablamos de las infiltraciones, pues hablamos de bloquear elementos nociceptivos. Sí, y el bloquear de los elementos nociceptivos, pues pueden ayudar en cierto momento a regular el dolor y a mejorar la movilidad del paciente. Sin embargo, en muchas ocasiones a los fisioterapeutas nos quitan la oportunidad de tener esa información importante del dolor, que el dolor no es malo, recordemos eso, ¿no? Recordemos que el dolor realmente es una oportunidad para que nosotros podamos tener un feedback adecuado de cómo está nuestro tratamiento. Podría engañarme de una manera importante si a un paciente lo infiltran y yo lo estoy movilizando y le estoy quitando muchas veces la oportunidad de que me dé un feedback de que se está haciendo más daño. ¿Sí? El dolor realmente es algo que a nosotros nos ayuda a determinar por dónde debemos ir y por dónde no. Entonces, en mi experiencia, no me gustaría mucho el trabajo con esto. Tampoco muchas veces veo que cuando trabajamos interdisciplinariamente existen médicos que pueden hacer uso de miorrelajantes en muchas ocasiones y vemos que realmente los miorrelajantes no tienen la oportunidad de generar una clasificación muscular como de la que hemos hablado ahora, sino que realmente van a relajar a todos los músculos y no van a permitirnos a nosotros trabajar de una manera adecuada. Así que la farmacoterapia y el trabajo interdisciplinario deberíamos trabajarlo de una manera muy coordinada, la verdad, con los médicos. Muchas veces, o en ocasiones, no muchas veces, en ocasiones es necesario la aplicación de varias de estas alternativas, pero considero que no es una primera opción para el tratamiento del pinzamiento subacromial. ¿Sí? Muchísimas gracias. Una pregunta más, ya para cerrar. Muy bien. A ver, vamos, dice, al realizar rotación interna a 60 grados se produce dolor, que es aconsejable si el paciente refiere dolor. Sí, cuando hacemos la rotación interna, lo que nosotros estamos buscando es qué capacidad cognitiva tiene mi paciente de controlar ese movimiento. En este caso deberíamos hablar de que nosotros no estamos entrenando músculos, sino que estamos entrenando realmente a nuestro sistema nervioso central.
¿sí? Y al entrenar a nuestro sistema nervioso central, a los 60 grados, si yo tengo un dolor, significa, y es muy probable, de que esté teniendo una pérdida de opciones de movimiento, que no tenga una variabilidad motora adecuada. Y que esta pérdida de opciones de movimiento genere que tenga un tilt anterior, o que aparte del tilt anterior, tenga también una rotación superior de la escápula o anterior. ¿Sí? Rotación inferior de la escápula. Entonces, si yo no tengo estos elementos, posiblemente voy a obtener que ese segmento se esté pinzando continuamente debido a esa situación. Entonces, lo que debo hacer es controlar esto, y para esto existen estrategias de movimiento, estrategias de control motor y de control de movimiento, en el cual pues entrenamos al cerebro, como decíamos en un inicio, con ejercicios realmente muy fáciles, ¿sí? Pero muy fáciles a nivel osteomuscular, pero muy complicados a nivel cognitivo, porque debo evitar cualquier tipo de compensación para realizar este movimiento. Bueno, muchísimas gracias, profesor Héctor. Entonces, cerramos este día, que ha sido muy fructífero para todos los colegas, compañeros, alumnos que se encuentran conectados. Por favor, quiero pedirles que nos disculpen por todo el atraso que llevamos, pero es un poco difícil controlar todo, ¿no? Y es una herramienta nueva, recién nos estamos tratando de acoplar de alguna forma. Entonces, mañana el compromiso a las 8:15 para ir ingresando, 8:10, 8:15 para ir ingresando a la sala. Gracias a nuestros auspiciantes, Kinetic Control, Medicina Ortopédica Siria, Physio Feedback, Kinesio Control, y a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Ecuador por brindarnos su aval. Muchísimas gracias, que tengan un buen almuerzo, una buena tarde, y bueno, nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Hernán, ¿me permites responder esta última pregunta que me parece interesante? No sé si Sí, es dale. posible. ¿Sí? Dale, sí, claro. Sí, bueno, esta pregunta que tenemos aquí de Samuel Iñiguez dice: ¿es adecuado utilizar el término pinzamiento de hombro? Nuestros tejidos a menudo son aplastados, exprimidos o impactados cuando doblamos nuestras rodillas, caderas, codos, incluso nuestros dedos. Pero nunca decimos que tienes un pinzamiento de dedo, de codo. Al explicar por qué alguien puede tener dolor, se debería cambiar el dolor subacromial del hombro. Sí, por eso es el cambio de término, Samuel. Por eso se habla mucho de que esta arquitectura realmente a veces en la imagen no se puede representar de una manera adecuada porque no es dinámica. También había explicado un poco de que el término pinzamiento subacromial o impingement, pues es un término que nosotros debemos tenerlo claro para no generar nocebo en el paciente, ¿sí? Sin embargo, si te aplastas algo en algún momento, si te pellizcas el dedo, si te aplastas el dedo con un martillo mecánicamente, pues podrías generar este tipo de situaciones. Cuando tienes una alteración mecánica, tú me estás hablando un poco de que un paciente sano se dobla, sube, baja el hombro y no tiene problema, pero cuando tienes una alteración mecánica, evidentemente, si tienes una alteración mecánica en la rodilla, te va a doler. Si tienes una alteración mecánica en la cadera, te va a generar estas señales de peligro a tu cerebro, que es lo que generalmente el cerebro es cuando decide que debe generar o no dolor. Entonces estamos hablando no de pacientes sanos, sino de personas que tienen alteraciones mecánicas, y que esas alteraciones mecánicas en cualquier parte de nuestro cuerpo, al doblar, al estirar un dedo, tenemos pacientes todos los días de eso, al flexionar, al estirar un codo, ¿sí? Al doblar, al estirar una rodilla, cuando la mecánica no está funcionando adecuadamente, evidentemente los problemas se van a dar y van a estar ahí. A un paciente sano, evidentemente, no vamos a ver eso porque la mecánica es adecuada y no va a existir ningún tipo de proporción de pellizcamiento o de aplastamiento de alguna cosa de estas, ¿no? Pero por eso duelen los meniscos, por eso duele el tendón rotuliano, por eso duelen diferentes segmentos cuando la mecánica está alterada. La mecánica no lo es todo, amigo Samuel, y lo sabemos, ¿sí? Creo que tú conoces mucho de esto también, que la mecánica no lo es todo, que la mecánica es solo una parte, como lo explicaba en un inicio en la rueda de dolor, ¿sí? Y que existen muchos otros factores para trabajar en el dolor del paciente. Concuerdo contigo en que se debe cambiar el término y cada vez ir generalizándolo un poco más hacia el dolor de hombro. Nada más, muchas gracias, amigos. Igual, muchas gracias. Entonces, hasta mañana.
Un gusto. Que tengan Cuídense. excelente tarde. Chao, chao. Igual, gracias, chao.